Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Entonces, gracias por la asistencia, por estar acá. Gracias, doctor Marcelo Faría, por aceptar participar en esta instancia. Esta es la primera charla que nosotros organizamos en el marco del desarrollo de los cursos de metodología de la investigación y seminarios de investigación uno y 2 para la beca de obstetricia y ginecología, ¿ya? Y el objetivo de esta charla es conocer la experiencia en investigación de otros investigadores o investigadoras, sobre todo que estén haciendo este trabajo desde lo clínico, desde la especialidad de obstetricia y ginecología, ¿no? Así que en esta primera instancia tenemos al doctor Marcelo Faría, quien es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, hizo su especialidad en obstetricia y ginecología también en esa casa de estudios, y es doctor, además tiene un doctorado en ciencias médicas de la Pontificia Universidad Católica. Debo decir ya que desde ahí es que nos conocemos porque trabajamos en el mismo laboratorio, mientras Marcelo hacía su doctorado en ciencias médicas, yo hacía el doctorado en fisiología, ¿ya? Pero estuvimos en el mismo laboratorio de fisiología celular y molecular. Y actualmente es jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Clínico y Clínica UC. Así que gracias, Marcelo, por aceptar la invitación, y ahora te dejo para que nos comentes lo que quieras presentar. Puesto, muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Saludos para todos y todas en casa donde estén. Muchas gracias. Entonces, para mí es un gran honor contribuir de alguna manera a la organización del ciclo de charlas de investigación, un poco para mostrarles la experiencia de lo que hemos realizado acá y por supuesto para tratar de incentivar dentro de lo que se pueda el interés que pueda surgirle a ustedes de hacer algo, algún esfuerzo de análisis de datos, de análisis de muestras que puedan obtenerse con, por supuesto, detrás alguna pregunta interesante como para avanzar en el conocimiento en el área materno-fetal, que es donde en el fondo nos hemos desempeñado en el último tiempo. La idea es conversar hoy día un poco acerca de lo que hemos revisado acerca de obesidad materna, los efectos que tiene en el embarazo, ¿cierto? Y más dirigido hacia la pregunta de qué efectos puede tener esta alteración nutricional de la mujer embarazada, ¿cierto? Sobre la descendencia, sobre el riesgo que puede tener a largo plazo y cómo esto podría llegar a darse en el embarazo. Sí, entonces la idea es que revisemos inicialmente algo de aspectos generales, de en qué marco nos estamos moviendo cuando hablamos de obesidad materna hoy en día en el mundo y en Chile, qué efectos tiene esta condición para el embarazo en primer lugar y luego qué efectos a largo plazo puede manifestar esta condición. Y un poco al final hablando de mecanismos potenciales que pudieran explicar algunos de estos riesgos asociados a largo plazo en la descendencia de mujeres embarazadas con obesidad materna. Sobre el concepto global de cómo ha ido aumentando el exceso de peso en la mujer, primero ustedes ven como en los años sucesivos en donde se ha evaluado, las décadas sucesivas donde se ha evaluado el estado nutricional femenino, ha ido aumentando progresivamente la coloración, ¿cierto?, más roja, de naranjo a roja en todo el mundo, y si mostráramos mapas más actuales, esto en realidad sería prácticamente todo muy naranjo y rojo, porque en realidad ha ido aumentando de forma progresiva en todo el mundo. Nuestro país no es ajeno a esta realidad y ustedes habrán escuchado que el año pasado nos ponían en la clasificación mundial en el segundo lugar de países que tienen más obesidad en el mundo, o en el grupo de la OCDE al menos. Y esto es una figura que muestra cómo la clasificación nutricional en el tiempo ha ido empeorando en este sentido en forma progresiva en la mujer embarazada. Esto es clasificación nutricional al principio del embarazo. Ustedes ven a finales de los 90 como alrededor del 50% tenía exceso de peso al principio del embarazo, y esto se mantuvo más o menos estable en los años siguientes. Luego hubo un cambio en la clasificación en el año 2005 de cómo clasificamos nutricionalmente a las embarazadas, pero ustedes ven cómo se va dando progresivamente un aumento de la proporción de pacientes con
obesidad propiamente tal, llegando a valores sobre el 30% y sobre el 30% también sobrepeso, exceso de peso en general llega a ser de más de 6 de cada 10 embarazadas, ¿cierto? Comparados con 3 de cada 10 para el estado nutricional normal apenas, y todavía nos queda un porcentaje bajito de menos del 10% hoy en día, sí, de pacientes con bajo peso al principio del embarazo. Esta situación se debe a varios factores, obviamente, pero uno de los importantes es que tanto el sobrepeso como la obesidad se asocian en forma directa con la edad materna, y de hecho esto va aumentando de manera sucesiva en la mujer en edad fértil a medida que aumenta la edad. Y las condiciones de riesgo asociadas a esta patología, que es el exceso de peso y la obesidad, durante la gestación parten incluso antes, en donde ustedes ven cómo hay una asociación también progresiva entre el aumento de peso pregestacional materno y el riesgo de obesidad, de infertilidad de origen ovárica o disfunción ovulatoria producto del exceso de peso. Ustedes ven cómo se va aumentando progresivamente este riesgo en relación a valores de índice de masa corporal sucesivos. De hecho, cuando se evalúa la proporción de mujeres que se embaraza, digamos, que tiene un hijo vivo de más de 22 semanas, o sea, esto es el riesgo de aborto de más de 22 semanas o pérdida fetal o óbito, digamos, este riesgo es mayor a medida que aumenta la edad, como ustedes lo deben saber, ¿cierto? También a medida que aumenta el sobrepeso. Aquí tenemos los valores relativos a un peso normal, van aumentando progresivamente en categorías de obesidad y dependiendo de qué tan severa puede ser, este riesgo de pérdida fetal es mayor. Lo interesante de esta diapositiva es que lo que ocurre normalmente con pacientes de distinta edad que se someten a una terapia de reproducción asistida, ¿cierto? Pero con óvulos donantes, ven cómo el efecto de la edad tiende a perderse y se mantiene solo en pacientes que puedan ser de mayor edad, pero ustedes ven cómo la significancia estadística de todas estas comparaciones se pierde al recibir un óvulo donado en pacientes que van teniendo una edad progresiva. Esta diferencia que se observa cuando tenemos un óvulo donado en pacientes de distinta edad no se observa cuando ustedes usan óvulos donados en pacientes que tienen exceso de peso u obesidad, en comparación a la paciente con estado nutricional normal. Estas pacientes, aunque usen óvulos donados en los tratamientos de fertilización asistida, tienen igual riesgos elevados y significativos de pérdida fetal que probablemente dependa de la misma alteración nutricional. Y esto, solo un paréntesis, no es una alteración solo de las mujeres con exceso de peso, sino que también tenemos alteraciones en el hombre. Hay tanto disminución de la cantidad como la calidad espermática, y que se puede ver como la posibilidad de tener alteraciones en el número, en la calidad de los espermios es mayor en individuos que tienen un índice corporal más de 40 comparado con individuos normales, ¿cierto? O la probabilidad de tener un hijo vivo en tratamiento de fertilización asistida, ¿cierto? Es menor, ustedes ven aquí en este valor, en individuos con obesidad o obesidad mórbida, en comparación a individuos que tienen un estado nutricional normal. Aquí estamos hablando, les insisto, de hombres con alteración nutricional. Así que desde el punto de vista reproductivo es bastante negativo el exceso de peso para tanto el embarazo espontáneo como el embarazo asistido. Y aquí en resumen ustedes ven como la tasa de hijos vivos en reproducción asistida es bastante menor en las pacientes que tienden a un índice de masa corporal sobre 30 comparados con índices de masa corporal normales o incluso con sobrepeso. O sea, la obesidad se asocia a una tasa bastante menor, de alrededor de 70% menor incluso en estos casos,
en comparación a pacientes normales. Así que desde el punto de vista primero previo al embarazo ya tenemos problemas, pero una vez que la paciente se embaraza, también tenemos una infinidad de complicaciones asociadas al exceso de peso gestacional, tanto al principio del embarazo, y ahí tenemos el riesgo de malformaciones, de aborto, luego en la segunda mitad del embarazo, alteraciones como la diabetes gestacional, o la hipertensión del embarazo, la misma preeclampsia, la mortalidad fetal, todas son complicaciones que son relativamente mayores, alrededor de 2 veces más por lo menos, incluso 4 veces más en el caso de la diabetes gestacional, son mayores en pacientes con obesidad materna comparado con pacientes normales. Y también efectos que pueden visualizarse al momento del parto o incluso en el neonato, como es lo que vamos a revisar más hacia adelante. Y aquí un poco más de detalle nada más, para que vean ustedes la magnitud del impacto de la obesidad materna. Se puede visualizar en el riesgo de malformaciones congénitas mayores, por ejemplo. Ustedes ven que tanto si vemos la población en general o separamos entre niños y niñas, el riesgo de malformaciones va aumentando progresivamente de una manera incluso dosis dependiente a medida que aumenta el índice de masa corporal materno. Así que tenemos una alteración, un riesgo que es dosis dependiente dependiendo de ese estado nutricional, por lo que la idea de causalidad va tomando más forma. Que ustedes ven también como el riesgo de diabetes gestacional, les decía que es mayor, ¿cierto?, en pacientes con obesidad materna, pero también tenemos un cierto grado de dosis y respuesta en cuanto a que a mayor efecto, a mayor condición de alteración nutricional, ¿cierto?, a mayor índice de masa corporal materno, aumenta la prevalencia de diabetes gestacional en distintas poblaciones. Ustedes ven aquí un estudio de revisión que muestra todos estos trabajos, con la gran mayoría de ellos mostrando un riesgo mayor de diabetes gestacional en general, en promedio, alrededor de 3 o 4 veces más que pacientes con estado nutricional normal. Así que es algo bien establecido. Así como para diabetes también existe un mayor riesgo de síndrome hipertensivo en general o de preeclampsia, con alrededor de 2,5, 2,7 veces más en pacientes con obesidad definida, incluso aquí con un índice de corte de 29 para el IMC, en comparación a pacientes con índices de masa corporal normal. El riesgo de cesárea también es otro de los que se ve en forma significativa, aumentado en el caso de pacientes con obesidad o con sobrepeso ya, con obesidad o con obesidad mórbida en forma progresiva, nuevamente con un efecto de dosis-respuesta. A mayor alteración del índice de masa corporal materno, mayor es la posibilidad de tener una resolución por vía alta. Y así una serie de complicaciones adicionales como sangrado excesivo, infecciones urinarias, infección uterina o de herida operatoria eventualmente, y algunas otras que son, esta no en general, pero sí hay otras que pueden ser significativas como el trauma neonatal o el ingreso de los recién nacidos en UCI. Todas esas cosas son aparentemente más probables en pacientes con obesidad materna. Esta es una gráfica interesante que muestra cómo no es solo el exceso de pesos, esto es solo el grupo de mujeres con obesidad, ya tienen un riesgo absoluto mayor que pacientes con estado nutricional normal de tener complicaciones, por ejemplo, como niños pequeños para la gestacional o niños grandes para la gestacional, lo más probable, ¿cierto? O cesárea, les decía, de emergencia, o de retención de peso postparto. Esto en un basal que puede estar por aquí, así de bajo, ¿cierto? Comparado con pacientes que parten con obesidad al principio del embarazo, pero que tienen una ganancia de peso muy elevada, mayor a la establecida o la recomendada, ¿cierto? Para una paciente que empieza el embarazo con obesidad, ya sabemos que tiene un riesgo mayor de todas estas complicaciones, y ese riesgo es más o menos fijo cuando tenemos una ganancia recomendada de alrededor de 5 a 9 kilos. Pero si la paciente tiene una ganancia mayor durante el embarazo, estos riesgos se pueden ir
aumentando. Por ejemplo, lo más evidente es obviamente la ganancia de peso posparto. La retención de peso posparto es evidentemente más probable que sea muy importante cuando la ganancia gestacional ha sido mayor. Pero también el riesgo de cesárea o el riesgo de niños grandes por la gestacional puede ser ah, complicado aún más si es que la ganancia de peso gestacional es mucho mayor. Así entonces revisábamos cuáles son los problemas durante el embarazo o antes incluso de conseguir el embarazo para una paciente con exceso de peso. Nos vamos a enfocar ahora en el potencial efecto que tiene esta condición materna sobre la descendencia. Y así entonces nos podemos dar cuenta que existen poblaciones en las que se ha evaluado la tasa de sobrevida debido a patologías cardiovasculares, digamos, o visto de otra manera, cuál es la probabilidad de tener mortalidad por enfermedades cardiovasculares en la descendencia de mujeres clasificadas durante su embarazo desde el punto de vista nutricional. Ustedes ven aquí en la línea en marrón como la línea de sobrevida de estos individuos que vienen de una gestación con obesidad materna es menor, cae antes, ¿cierto?, esta curva de sobrevida en comparación a la sobrevida de individuos gestados en embarazos desde el punto de vista nutricional que son normales. De modo que hay una alteración eventualmente en el riesgo cardiovascular de esta descendencia de individuos que fueron gestados durante un embarazo con obesidad materna. Y ahí es donde nos vamos a tratar de meter hacia atrás. ¿Qué cosas podrían aumentar el riesgo cardiovascular? Uno de los elementos más lógicos es la misma obesidad, que esto se transmita, ¿cierto?, desde algún punto de vista hacia la descendencia, y efectivamente el riesgo de obesidad, el riesgo de exceso de peso medido por distintos elementos es mayor a distintas edades en la descendencia, tanto en la infancia como en la adultez o en el joven. Todas estas mediciones son mayores, son significativamente mayores en individuos que vienen de embarazos con obesidad comparado con embarazos normales. No es solo el exceso de peso o la obesidad, que es mayor en la descendencia de mujeres que tienen peso pregestacional en rangos de sobrepeso o obesidad, sino que también patologías como la diabetes propiamente tal es mayor. Ustedes ven cómo es muy diferente en individuos que vienen de mujeres cuya peso pregestacional era ya alterado. Entonces se van juntando cosas, exceso de un riesgo de obesidad, un exceso de riesgo de diabetes, y entonces vamos viendo qué elementos podrían estar presentes en los hijos de mujeres con obesidad materna, y vemos como aquí a los 20-25 años, estos individuos parecen tener una menor sensibilidad a la insulina, tanto mujeres como hombres, en comparación a aquellas mujeres y hombres que vienen de un embarazo gestado con normalidad desde el punto de vista nutricional. De modo que nos vamos retrayendo un poco más cerca del embarazo, ¿cierto? Había más riesgo cardiovascular, había más riesgo de obesidad, más riesgo de diabetes y también más riesgo ahora de resistencia a la insulina o de una menor respuesta a la insulina en los adultos jóvenes que vienen de estas pacientes. Entonces, una pregunta que nos hicimos en su momento era saber si era posible detectar algunas alteraciones de esta sensibilidad a la insulina un poco más precoz, en el momento del nacimiento de estos individuos. Entonces, la idea era evaluar qué elementos podríamos tener de sensibilidad a la insulina en recién nacidos provenientes de embarazos con obesidad o embarazos normales. Entonces, dos formas simples de evaluar esto era medir, por ejemplo, la secreción subrogada de insulina, ¿cierto?, por el péptido 6. Vemos que los niños que vienen de un embarazo con obesidad tienen una secreción aumentada de insulina tal cual lo puede tener un niño proveniente de una paciente con diabetes gestacional, ¿cierto? Y haciendo el cálculo del índice de resistencia al OMA, ¿cierto?, con los valores de insulinemia y glicemia basal, también encontramos valores elevados de OMA en individuos, en recién nacidos, ¿cierto?, que venían de embarazos con obesidad comparados con recién nacidos de embarazos normales. Entonces ahí ya nos llamaba un poco más la atención por qué podríamos tener esta
probable alteración subclínica, ¿cierto? No es una prueba muy importante desde el punto de vista clínico, pero sí desde el punto de vista subclínico alguna alteración podría eventualmente existir en la respuesta a la insulina. Entonces, como trabajamos con recién nacidos, ¿cierto? Una buena manera de enfocar esa pregunta era utilizar algunos modelos, y de lo que teníamos disponible en el laboratorio, ¿cierto? Era el modelo de la vena umbilical, en donde podemos obtener tejido para realizar algunos ensayos de fisiología, en donde podemos ver la respuesta a insulina, por ejemplo, de anillos vasculares o de las mismas células endoteliales de la vena umbilical, los cuales se conoce que pueden tener un efecto vascular en respuesta a la insulina. Y ese efecto, en general, lo vamos a ir a evaluar en estas muestras de cordones, ¿cierto? Tanto la vena misma, segmentada en anillos vasculares, o cultivos celulares del endotelio de la vena umbilical, que nos sirven como un modelo, les decía, para evaluar respuesta vascular a insulina, para evaluar la vía intracelular de esta respuesta a la insulina, y algunos otros mecanismos de alteración intracelular que les voy a mostrar. Desde el punto de vista de señalización, la insulina en múltiples tipos celulares tiene distintas vías de señalización que pueden llevar a efectos como el crecimiento celular, la proliferación o algunas vías de inflamación o diferenciación. Desde el punto de vista vascular, de todas maneras, el estímulo de insulina en el endotelio sobre todo produce una activación predominante por esta vía de IRC1 y AKT, que en múltiples tipos celulares podría llegar al estímulo de la activación de esta enzima, la sintasa de óxido nítrico, que puede producir este gas, que es un potente vasodilatador. O sea, cuando estimulamos un vaso sanguíneo con insulina o una célula endotelial con insulina, el resultado interno que podríamos medir, entre otras cosas, es una vasodilatación, si lo vemos en un vaso sanguíneo, o la producción de óxido nítrico en la célula endotelial. Y eso es precisamente lo que se hizo en uno de estos primeros ensayos que les voy a mostrar, en donde la respuesta relativa del estímulo con insulina en dosis creciente, ¿cierto?, se evalúa sobre un anillo vascular de vena umbilical. Y en amarillo ustedes ven cómo es la respuesta esperable, normal, de un vaso sanguíneo proveniente de un embarazo normal desde el punto de vista nutricional. Y ustedes ven cómo este vaso precontraído se relajan alrededor de un 20 o 30% con dosis sucesivas o dosis progresivas de insulina. Esa es la respuesta normal. La insulina dilata el anillo de vena umbilical. Sin embargo, cuando este anillo proviene de un embarazo con obesidad materna, el anillo no se dilata, se mantiene con su diámetro preestablecido, digamos, experimentalmente, en respuesta a insulina. O sea, hay una especie de respuesta abolida o dificultada para insulina en estos anillos. Cuando uno hace un par de ensayos para tratar de definir de qué depende esa dilatación en células normales, vemos que la dilatación dependiente de la liberación de óxido nítrico es la eventualmente afectada en estas células, o sea, en estos anillos de vena umbilical. Eso sin alterar la respuesta del anillo. Ustedes ven aquí que el porcentaje de respuesta es bien similar, tanto en anillos de vena umbilical de embarazo con obesidad y de anillos de vena umbilical de embarazos normales, es bastante similar en respuesta a un donante exógeno de óxido nítrico. Así que no es la respuesta al óxido nítrico lo que está alterado, sino que eventualmente toda la cadena de señalización, desde la insulina hasta la producción del óxido nítrico, lo que podría estar alterado en estas células. Y así entonces uno se va a evaluar esta vía de señalización con extractos celulares, ¿cierto?, de la vena umbilical, y en específico de las células endoteliales de la vena umbilical, que se denominan Hubic en la sigla en inglés. Y al obtener estos extractos uno puede evaluar distintos elementos de la vía. Aquí solo les muestro la fosforilación o activación de esta proteína importante en la vía de insulina que se llama AKT. Ustedes ven como en células normales, en amarillo, cuando hay estímulo con insulina,
esa proteína se fosforila o se activa de manera normal. Luego, cuando hacemos este mismo ensayo en células provenientes de embarazos con obesidad, el estímulo con insulina no logra estimular, no logra aumentar la proporción de esta proteína KT fosforilada o activada en forma significativa. O sea, ya hay una respuesta anormal en estas células, ya en vías intracelulares de la respuesta a insulina. Luego, cuando vemos la capacidad de producción de óxido nítrico de estas células con un marcador fluorescente, en respuesta a insulina nuevamente en células normales, acá el control, cuando tenemos insulina a estas células, el color verde que se observa en mayor proporción que en situación de control, nos está diciendo que hay una producción normal, esperable, de óxido nítrico en estas células en respuesta a insulina. Eso sería el ensayo de control. Pero cuando hacemos este mismo experimento en células provenientes de embarazos con obesidad, el estímulo con insulina en estas células, si bien produce una cierta cantidad de marca fluorescente verde, ¿cierto? Esta cantidad cuando se dosifica es bastante menor que en el caso de las células normales, como acá. De modo que tenemos una respuesta reducida de óxido nítrico y esto es compatible, ¿cierto?, con una menor vasodilatación que observábamos en el anillo vascular. Luego entonces, cuando uno quiere producir el modelo explicativo de lo que está eventualmente sucediendo en células con alteración nutricional o que vienen de un embarazo con obesidad materna, ¿cierto? Probablemente tenemos una alteración en distintos pasos de la vía de señalización interna de insulina, como les mostré, una disminución de la activación de AKT, pero también hemos visto disminución de la activación de IRS1 o de la enzima esta que producía óxido nítrico, la sintasa de óxido nítrico, y les mostré algunos resultados sobre una menor producción de este gas, lo cual es compatible con la observación de una reducción en el efecto vasodilatador de esta hormona, ¿cierto?, en estas células. Todo eventualmente producto de que estas células vienen de un embarazo con obesidad materna comparada con las células que vienen de un embarazo con estado nutricional normal. Así que eventualmente hay una alteración que produce estos cambios. ¿Sí? Entonces, en general, la obesidad materna produce una alteración funcional vascular que eventualmente incluye una resistencia a ese efecto de insulina, todo aquí a nivel vascular, obviamente, y que eventualmente tiene un efecto a largo plazo sobre el riesgo cardiovascular. La pregunta que surge, ¿cierto?, es ¿por qué se produce esto? ¿Cuáles son los posibles mecanismos que pueden unir, ¿cierto?, la condición de obesidad materna con alteraciones de la respuesta a insulina a nivel vascular? Ahí es donde vamos a entrar en la última parte, ¿cierto?, de esta presentación, en donde vamos a mostrarles cómo un mecanismo denominado estrés del retículo pudiera estar participando. Resulta que el retículo endoplásmico tiene una serie de sensores de su funcionamiento que pueden gatillarse en respuesta a situaciones de estrés o de sobrecarga de trabajo del retículo endoplásmico, por ejemplo, por proteínas mal plegadas que pueden venir originalmente de una mutación en alguna gen en particular que se acumulen dentro del retículo endoplásmico, se va a gatillar esta respuesta. También el estrés del retículo se puede gatillar en situaciones de exceso de nutrientes como exceso de ácido graso, exceso de colesterol, que serían condiciones que podríamos encontrar en una paciente con obesidad. Entonces, se ha descrito que la alteración metabólica de la obesidad produce activación del estrés del retículo por marcadores típicos como son aumento de la activación de estas proteínas que están en la membrana del retículo y que tienen a su vez cascadas intracelulares progresivas, que pueden llegar a respuestas bien importantes como toda la maquinaria responsable de estimular la función del mismo retículo y eventualmente a alteraciones metabólicas como las que estamos buscando acá, ¿cierto? Alteraciones
o activación, perdón, de estrés del retículo con alguna de estas proteínas como IL-1, JAK, quinasa o PKR, son todas proteínas que pueden llegar a alterar algunos elementos de la vía, por ejemplo, de insulina como IRS1. Por el hecho de estimular en forma negativa esta proteína, podríamos llegar a inhibir la vía de señalización de insulina. Buscando aquí y allá entonces algunos posibles links, es que llegamos a esta posibilidad. Entonces, la idea era preguntarnos si es que efectivamente pudiera haber una activación del estrés del retículo endoplásmico en células provenientes de embarazos con obesidad comparadas con embarazos normales, y eso es lo que buscamos acá. Estos son algunos de los marcadores de estrés del retículo. Esta proteína que se llama EIF2-alfa es uno de los marcadores típicos. Y ustedes ven, para no marearlos mucho con las barritas aquí, lo más importante es ver esta bandita marcada. En extractos celulares, extractos de proteína, de células provenientes de embarazos con obesidad, la marca de activación de este marcador de estrés del retículo que se llama EIF2-alfa está elevado en comparación a células provenientes de embarazos normales. Si me dan un segundo, creo que voy a cerrar una puerta y vengo enseguida. Ahí sí. Decía entonces que lo que hicimos fue buscar acá marcadores de estrés del retículo. Este es uno de los principales que encontramos, aumentados en células provenientes de embarazos con obesidad materna. Así como ese, tenemos también marcadores como yanquinasa, una de las proteínas que yo les mostraba, que podría hacer un link entre el estrés del retículo y la resistencia a insulina, también parece estar aumentado en células provenientes de embarazos con obesidad materna comparado con células de embarazos normales, o marcadores intranucleares como el transcrito para esta proteína llamada también está aumentado en células que vienen de embarazos con obesidad materna comparado con embarazos normales. O sea, hay distintos marcadores de estrés del retículo presentes en estas células en forma basal. Ustedes ven aquí, esto es sin ningún estímulo. Así como le mostraba entonces, tanto EIF2-alfa, esta proteína que está en el centro de esta vía de señalización de estrés del retículo, o yanquinasa, están aumentados y tanto una como otra vía podrían llegar a inhibir la respuesta a insulina por su efecto negativo sobre algunos de los elementos más relevantes de esta vía de señalización. Por otro lado, les mostraba que existían múltiples marcadores en la membrana del retículo endoplámico que pueden hablar de estrés del retículo. Uno de los más interesantes para mí en su momento fue ATF6, que es una proteína anclada al retículo endoplásmico que al activarse puede liberarse de su unión a membranas y va a funcionar como un factor de transcripción, o sea, se trasloca al núcleo cuando está activado y ahí produce la expresión de distintos genes, como eventualmente puede ser el mismo CHOP, esa proteína que veíamos antes elevada a nivel del mensajero, del RNA mensajero en la diapositiva anterior. Como es un factor de transcripción, lo primero que fuimos a ver es si había una diferencia en la cantidad relativa del transcrito a nivel proteico, y la verdad es que no hay mucha diferencia, o al menos esto no alcanzó significancia en todas las repeticiones que realizamos, pero les recuerdo que les comentaba que es un factor de transcripción. Entonces, una de las formas que tenemos de evaluar su activación ya no es solo ubicarlo dentro de la célula en cualquier parte, sino que hacer una fijación de la célula y ver si es que cambia la distribución subcelular de ese transcrito, de esa proteína, perdón, de ese factor de transcripción. Entonces aquí tenemos una de las imágenes más interesantes del trabajo, que muestra cómo en células con obesidad materna, la marca fluorescente, ¿cierto?, que le dimos a este factor de transcripción ATF6, está fundamentalmente en el núcleo en comparación a esta marca de TF6, que se una célula proveniente del embarazo normal que está fundamentalmente fuera del núcleo. Esto habla de una potencial activación de este factor de transcripción en células provenientes de embarazos normales.
sin ningún estímulo, digamos, en forma basal, pareciera tener una activación, al igual que observamos otros marcadores de estrés del retículo, ¿cierto? En la diapositiva. Esto solo parece ser el núcleo porque esto es un marcador habitualmente usado para esto. Y ustedes ven cómo colocaliza en esa ubicación. Así que interpretamos que la localización intranuclear del ATF6, del factor de transcripción, que es un marcador de estrés del retículo, está más en el núcleo, en células que vienen de embarazos con obesidad comparadas con embarazos normales. Cuando evaluamos entonces esta posibilidad de que exista una alteración, una activación de estrés de retículo en células con obesidad materna, una de las pruebas que podemos realizar es evaluar si tenemos algún inhibidor de estrés de retículo conocido, como es el ácido tauro urso deoxicólico. Uno debería tender a limitar o a reducir ese estrés de retículo. Entonces aquí la prueba simple era si es que esta mayor localización de ATF6 en el núcleo de células provenientes de embarazo con obesidad materna podrían reducirse con la administración de este inhibidor de estrés de retículo, y eso es precisamente lo que se observó. Ustedes ven cómo la marca de ATF6 ahora ya está fuera del núcleo, como lo vemos en esta colocalización con el marcador nuclear. De modo que teníamos la sospecha entonces de que la condición de obesidad materna podría estimular la acción de algunos marcadores de estrés del retículo, por ejemplo, EIF2-alfa, CHOP, les mostré yo, o YANK, todas esas proteínas que aumentan en forma basal en células provenientes de embarazos con obesidad materna, o incluso el ATF6 localizándose en el núcleo. ¿Qué es lo que producen entre medio? Eso es parte de lo que tenemos que ir evaluando, pero sí estamos claros que esta situación convive en una misma célula que por otro lado tiene una alteración de la señalización intracelular en respuesta a insulina, y que tiene una respuesta vasodilatadora reducida en relación al estímulo con esta hormona. Todo esto, ¿cierto?, en comparación a células normales que tienen una respuesta vasodilatadora normal y una ausencia de marcadores de estrés del retículo. Así que ese es el siguiente paso, que queda en mezclar estas dos vías y saber si efectivamente estas alteraciones de respuesta a la insulina pudieran deberse por un estrés del retículo de estas células, ¿cierto? Y así entonces eventualmente explicar por qué tendríamos un mayor riesgo de alteraciones de la respuesta a insulina en la descendencia de estas mujeres. En general, entonces, tenemos que la obesidad, la gestación es efectivamente uno de los factores de riesgo más relevantes en salud materno-fetal, como lo vimos previo al embarazo, durante la gestación, por algunos de los riesgos que les mostraba y otros que probablemente ustedes conocen. Pero también podría afectar esta condición en forma negativa a la descendencia, predisponiendo a estos niños y niñas a un mayor riesgo cardiovascular en la vida, al futuro, ¿cierto? Tanto la resistencia a la insulina como el mecanismo que demostraba de estrés del retículo endoplámico podrían ser parte de esta explicación. Por lo tanto, si lográramos influenciar adecuadamente esta posibilidad desde el momento en que nace, o incluso antes, ¿cierto?, desde el momento en que la paciente está comenzando una gestación, podríamos tener algún potencial efecto negativo, o sea, evitar ese efecto negativo, perdón, sobre esta descendencia. Eso es, muchas gracias, le repito, a la organización de la charla, ¿cierto?, a Marcelo por la invitación, y a la gente que ha hecho posible estos experimentos, este trabajo en general, sobre todo el doctor ya graduado, ¿cierto?, Roberto Villalobos, que viene precisamente de allá de Concepción, y muy recomendado por Marcelo en su momento. Así que muchas gracias por todo y quedo atento a las preguntas. Bien, pues, gracias, doctor Faría, por la charla, por mostrar todos estos datos. Vamos a dejar de compartir aquí. Sí. Ahí estamos. ¿Ya?
Entonces ahora tenemos un poquito de tiempo ahí para ver si hay preguntas, dudas, comentarios, ya, cualquier cosa que quieran saber sobre lo que mostró el doctor Faría o sobre alguna cosa anexa a lo que es la investigación, digamos, desde lo clínico o esta conjunción, ¿cierto? Que ha mostrado Marcelo Faría de lo clínico o una preocupación clínica, conjugar también esto con biología celular y molecular. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, pueden hablar libremente. Sin miedo, sin temor. Quisiera romper el hielo, preguntarles qué han visto ustedes, qué porcentaje de pacientes están atendiendo con exceso de peso, con obesidad, por ahí. Son todas normales. Muchísimos pacientes. ¿Qué está ¿Cómo? hablando? ¿Alguien no se escucha? Se ven muchas pacientes. Doc, yo tenía una duda Claro. respecto como a sus resultados. ¿Se vio diferencia como en el análisis que hizo del cordón umbilical con el grado de obesidad? No entendí esa parte. No sé si no lo entendió. No estaba. No analizamos subgrupos de pacientes según la clasificación nutricional de obesidad. Era solo la de obesidad pregestacional con embarazos normales, digamos, desde el punto de vista nutricional. Eh, Eventualmente el sobrepeso podría tener un efecto no necesariamente tan malo, por así decirlo, como la obesidad materna, y eventualmente también las grados mayores, la Oh, oye, un pequeño. obesidad mórbida no es no es, en general no encontramos muchos pacientes con obesidad mórbida embarazada. Sí, yo entiendo que los porcentajes andan más o menos como los que mostraste tú en una primera diapositiva, es decir, 30, 30 y 30. 30 peso normal, 30 Más o menos, sobrepeso, 30 obesidad, sí, 60% entre obesidad y sí. sobrepeso, digamos, conjunto. Más o menos por ahí anda algún análisis que yo también he podido hacer con datos del hospital regional. Claro, es hoy día lo más frecuente, digamos. Sí. Y, oye, ¿alguna otra pregunta, duda, como la que comentó Rocío? Ya, obviamente esa es buena pregunta, porque una cosa interesante sería ver si, claro, entre obesidad mórbida o diferente grado de obesidad, puede haber alguna alteración. Y en relación a Una de eso, las cosas sí, que quizá es bueno mencionar es que otro grupo en el laboratorio evaluó en su momento la ganancia de peso sí, eso te iba a gestacional preguntar. en pacientes normales, que es algo también relevante desde el punto de vista de riesgo. Tanto yo le mostraba que la ganancia excesiva en pacientes que ya parten con obesidad es una complicación que se suma, digamos. Así que a nivel bioquímico quizá pudiera ser algo también evaluable, pero a nivel bioquímico al menos la ganancia de peso excesiva, aunque sea en embarazadas inicialmente con embarazo normal, también es dañina, digamos, desde el punto de vista de función vascular. Así que probablemente hay una suma de efectos que puede ser peor, digamos. Así que en la pega clínica, obviamente que tomar conciencia de eso y tratar de transmitirlo a las pacientes es muy relevante. Que puede haber más ganancia de peso incluso en las que no están, las que son de peso normal, porque están con Ya, menor control. exactamente. Claro, Exacto. la obesa o la diabética ganan un peso quizás menor al estar más controlada. Sobre todo la diabética, O el sí. Es puro de la que... diagnóstico, yo creo que el puro Sí, diagnóstico hace exacto. que regulen mejor, claro. Sí, eso es una cosa que ha variado también. Nosotros tratamos de mandar a todas las pacientes a control nutricional, tanto normales como con exceso de peso, porque efectivamente muchas cambian hacia valores mayores. Yo tenía una duda, tú mostrabas esta relación, ¿cierto?, entre los marcadores de estrés de retículo que pueden estar involucrados en la generación finalmente de la disfunción endotelial, ¿cierto?, la disfunción de la señalización de insulina.
¿Esos Sí. marcadores de estrés se pueden medir en plasma? Sí, hay intentos de medirlo, pero en general no han sido muy buenos, porque casi todas son solo proteínas intracelulares. Hay Ah, algún que ya, otro resto, no pero hay, todos- no hay mucho circulando que se pueda tomar no todo. se secreta mucho. Como son la mayoría asociados a la producción de proteínas por el retículo, Claro. son todas retenidas. Mm, Los que salen del retículo no salen como membranas de producción o de secreción, sino que como factores de transcripción. Entonces ya. se quedan dentro en general. Y Pero sí, esta, esos y son esto, los y marcadores esto, inflamatorios. claro, ha sido urso de oxicólico, tauro de urso de oxicólico. ¿Se han planteado alguna vez como tratamiento, cierto? Sí, no el tauro urso Ah, deoxicólico, pero el urso ya. deoxicólico se usa hoy en día en patología gestacional que se llama colestasia. La colestasia, Lo esa deben conocer los chiquillos. sí, Eh, Se usa para el manejo de las sales biliares, en el fondo reduce la sintomatología de la colestasia, la aplicación sobre todo, y no muy claramente los efectos adversos sobre el feto. Se usa en patologías que no tienen que ver con esto probablemente. Si es que el mecanismo incluye reducción de estrés del retículo en células hepáticas, eventualmente podría ser, digamos, pero no hay mucha evaluación al respecto. Es más bien un tratamiento sintomático, ya. porque contribuye a la eliminación de sales biliares, ¿no? Sí, no sé, eso sabía, pero seguramente no se ha estudiado más Oh, claro, específicamente el efecto, claro, en estos exacto. estos tejidos. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Yo tenía ahí, así para el marco general de estas presentaciones, quería que comentara ahí, según tu experiencia, cuáles pueden ser las principales dificultades quizás o limitaciones de hacer investigación desde el periodo de la beca, por ejemplo, de especialidad, o siendo especialista ya probablemente tal. Claro, O cuáles son las recomendaciones que podría sí, hacer, digamos, para que se pueda hacer efectivamente investigación de por supuesto, en cantidad y en nivel, ¿cierto? Que es como lo que esperamos nosotros. sí. Me Sí, uno a quizá, esa pregunta, perdón, Sí, porque en realidad es o sea, nosotros vemos muchos investigadores presentar sus investigaciones, son súper interesantes y muchas gracias por la presentación, pero por lo menos a nosotros nos cuesta como, ya, primero las ideas, ver y cuáles son factibles y cómo podemos llegar finalmente a una investigación propiamente tal, con los resultados de manera tan eh, pesada, por así decirlo. mm, No sé si me entienden. claro, con sí, resultados contundentes, como se dice. Exacto, O- contundente. sí, a ver, en general es el miedo que tenemos todos, digamos. Yo mismo ya con lo que podría haber contribuido dentro del grupo, siempre estamos limitados con querer hacer más cosas desde la clínica en sí, pero en general la recomendación más importante es que sigan haciéndose preguntas en el fondo. Cada vez que vean agrupación de pacientes con algún síntoma parecido que no les cuadra, o a veces con un solo paciente en el fondo, lo más importante siempre es mantenerse activo preguntándose cosas, no dar todo por sentado y no esteticia en realidad de las especialidades que nunca vamos a tener todo resuelto, ¿cierto? Porque la dificultad para hacer esos estudios es mayor quizás en el embarazo. Pero esas son preguntas simples, las que uno tiene que ir respondiendo para poder ver un avance. En clínica, lo más relevante para partir es partir con datos clínicos. No es muy propicio hacerse preguntas complejas e imaginarse que aquí debe estar participando una proteína que escuché descrita o la leí recién en un paper, ¿cierto? Y a lo mejor en mis pacientes la veo, entonces cómo la mido y me complico el tiro, porque no sé ni cómo sacar la muestra, ni cómo la voy a medir y de dónde voy a sacar plata para hacer tanta cosa. Entonces, para llegar a ese tipo de preguntas, ustedes tienen que haber visto antes un problema clínico básico. Y aquí era nada más ver que el aumento progresivo del exceso de peso es algo que está descrito hace rato y que eventualmente puede ser un problema.
y en el fondo se va describiendo cómo eso afecta a las distintas poblaciones, y ya que tú reportes una diferencia en porcentaje de aparición de algún problema, eso es hacerse preguntas relevantes. Partir por ahí quizás es una facilidad y a la vez una limitante para mucha gente, porque encuentran que hacer eso puede ser muy poco contundente, quizás ocupando tus mismas palabras, pero en realidad es lo básico para poder hacer cosas y para poder mostrar interés y capacidad. A veces cuesta mucho analizar una base de datos de forma adecuada desde el punto de vista estadístico si es que uno no sabe lo que está planteando o qué técnica estadística aplicar, digamos. Así que ese pensamiento tienen que darlo incluso con datos clínicos nada más, y eso va a ser muy relevante para lo que puedan plantear más adelante. Así que como consejo, lo principal es tener la mente abierta a las preguntas de lo que pueden viendo todos los días. También la mente abierta también para las posibles respuestas, que no necesariamente son lo más lógico ese, o lo que está establecido. Y tercero, ser humildes también, ser humildes en cuanto a las cosas que uno puede hacer, a lo que tiene acceso, y eso ir haciéndolo. Humilde en el sentido de decir que tenemos limitaciones a veces para obtener la información o para obtener el tiempo incluso, que muchas veces nos falta, ¿cierto?, en la clínica, asumirlo, pero darle alguna relevancia como para hacer ese tipo de pasos pequeños para poder ir avanzando. Gracias. Y yo agregaría ahí algo que quizás me lo puedes corroborar tú, Marcelo, pero también la colaboración. Yo creo que Claro. es relevante, porque uno puede no va a hacer todo, pero ya, por ejemplo, con tener una buena caracterización de paciente, con tener acceso a tomar buenas muestras de buena calidad, puede establecer colaboraciones con gente de otros lados para potenciar los datos. Sí, por supuesto. Se lo repetimos, obviamente hay que guardarla, presentar, y ustedes saben que en general, en algunos lugares tomamos muestras del cordón umbilical para, no sé, para clasificar el grupo sanguíneo del recién nacido. Y para poder hacer estas células, por ejemplo, se requiere que el cordón, la vena umbilical, no tenga punciones en todos lados, porque si no, no vamos a poder trabajar con esa vena. Entonces, el tomar esa pequeña conciencia de que para funcionar esa vena tiene que ser ojalá en el extremo, ya es tan relevante para el manejo posterior de esa muestra que contribuye, digamos. Si uno tiene conciencia desde el lado clínico de que hay algo más que responder con esa muestra que ustedes pueden contribuir, hacen un cambio fundamental, digamos. Y por ahí parte la colaboración, en entender que mi parte en el asunto es relevante para que alguien más trabaje también. Es fundamental poder establecer ese diálogo entre la clínica, entre la academia, digamos, y los distintos representantes de grupos de investigación, de modo que pueda surgir cosas positivas. Bien, pues no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Básicamente en eso estamos ya aquí en distintos periodos que están la gente, ¿cierto?, atravesando la beca de especialidad. Pero la Buenísimo. idea, claro, la idea es que ya de su tiempo se incorporó una línea ahí de cursos relacionados con investigación, Buenísimo. y el objetivo, claro, en este periodo es potenciar eso y lograr que se generen estas colaboraciones o se incorpore esta idea de que hay un montón de preguntas abiertas y que, como tú decías, de repente hay cosas que se hacen, pero que tampoco se sabe muy bien por qué es que se hacen, o a veces Porque hay, me dijeron que era así. claro, claro, o a veces basta con incluso uno hacerse la pregunta si un protocolo es mejor que el otro y hacer la sistematización del estudio para dilucidar a veces si algo es Sí. realmente efectivo o no, no sé, hay cosas
que a veces tienen la experiencia, entiendo yo también, de lo que hacen la clínica, pero muchas veces falta la sistematización de eso en cuanto a ponerlo en datos, en números y Sí, aportar de eso esa es, parte. de respecto a eso es fundamental la conciencia del registro como herramienta de investigación clínica es fundamental. Cuando tú hablas de sistematizar la información, eso parte de un registro adecuado. Si uno Mm, escribe la historia completa de arriba abajo en cada paciente, vamos a tener esos datos, pero si escribe solo el nombre y cuál diagnóstico tiene, no nos va a funcionar. Así que también es relevante en ese sentido. sí, claro. Sí, esa es parte básica para tener buena información. Así Claro. que eso es, pues. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron presentes. Muchas gracias especialmente al doctor Marcelo Farías por aceptar la invitación. Y esperamos en alguna otra instancia volver a encontrarnos ya para ver cómo va avanzando la investigación o generar quizá otra instancia ahí también en que podamos compartir de nuestro lado también lo que se está Por haciendo supuesto. para tener mayor retroalimentación. Sí, pues ahora aprovechando la red, la pandemia nos ha enseñado a que podemos estar más cerca, de todas maneras. Podemos estar más conectados, sí. Exactamente. Bien, pues. Ya, pues eso entonces. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a todos y todas. Así que pronto nos estamos Gracias. viendo y ahí seguimos en contacto, Marcelo, para poder hacer otras colaboraciones. Excelente, que estén muy bien todos, que descansen. Gracias. Gracias, Chao. gracias, que estén Gracias, bien. chao. Chao, Chao, que chao. estén bien. Chao, gracias. Chao.